tema del derecho animal es un tema candente hoy en día, no solamente en el ámbito de los proteccionistas, sino también en el ámbito de los medios de comunicación. Se habla mucho del maltrato equino y mucha gente está hablando a favor del derecho de los animales. Por eso hoy los invito a compartir un compacto con el doctor Leonardo Carlos Barnabá, abogado, asesor letrado de la ONG Caballos de Quilmes. Con él vamos a dialogar acerca de si Quilmes es la capital nacional del maltrato equino, como se dice, si la justicia cumple con la ley 14.346 que respalda el derecho de los animales, si los carreros están en legítima justicia y también si el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, está al tanto de esto y hace eco a los reclamos de los proteccionistas. Los invito a compartir este compacto, reitero, con el doctor Leonardo Carlos Barnabá, asesor letrado de la ONG Caballos de Quilmes. Muy bien, el maltrato equino en la ciudad de Quilmes es una situación compleja. Es compleja desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero hoy lo que tenemos es una causa con una importancia muy relevante, ya diría a nivel nacional, reconocida a nivel nacional, que por primera vez está empezando a lograr que se obtengan unas respuestas por parte del Poder Judicial que en ningún otro caso se habían obtenido. Sí, yo conozco que desgraciadamente Quilmes está considerada como la capital nacional del maltrato equino. Estoy convencido de que esto está empezando a cambiar. Es completamente cierto, hemos sido tristemente célebres por esa razón, pero básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Con una cuestión de que se empieza a generar una grieta respecto de proteccionistas y personas que utilizan a los caballos para diferentes fines, que es una grieta errada, equivocada y que en realidad no existe. Y por otro lado, con formas que ha tenido el Poder Judicial, fundamentalmente los señores fiscales del distrito, de no acoplarse a la nueva normativa nacional respecto digamos, del maltrato animal. Parece ser que Quilmes se encuentra un poco alejada de la realidad jurídica que el país tiene y, bueno, desgraciadamente eso es lo que ha sucedido. Hoy nos encontramos en otra situación, nos encontramos con posibilidades reales y concretas de que el Poder Judicial cambie su postura y realmente se acople a lo que el derecho nacional estipula respecto de la protección penal a los animales. El problema respecto de eso es el siguiente. La ley 14346, como cualquier ley penal especial, tiene ya por principio de legalidad nacional que cumplirse. Tiene que, digamos, sus tipos penales, cuando hay conductas que reúnen los elementos de ese tipo penal, tienen que penarse. Allí hay una consecuencia lógica que se tiene que dar. El problema es que en Quilmes esto no viene pasando, justamente por lo que te indicaba de esta falsa dicotomía que existe entre carreros, por ponerlo de alguna manera, y proteccionistas, que es completamente falsa. Es decir, se intenta no cumplir con la ley 14.346 solamente con la excusa de que si se cumple una ley penal como esta, lo que va a suceder es que se le va a estar quitando el trabajo a otras personas. Es una cuestión completamente falsa. La ley 14.346, una ley del Congreso, tiene que ser cumplida, debe ser cumplida y no tiene por qué Quilmes ser el único distrito en donde nos excluimos de la aplicación del derecho. Te cuento, al inicio de la causa empieza el 18 de enero a raíz de una denuncia por crueldad animal de una persona que estaba golpeando con una cadena a un caballo y a su potrillo que estaba justo al lado, que aportó incluso videos a la causa. A partir de allí hubo una investigación penal y en el mes de mayo, el 18 de mayo particularmente, se produjo un allanamiento en la zona donde se secuestraron, por orden del fiscal, que en un inicio actuó realmente con un criterio que es muy razonable respecto de que él en definitiva es el que tiene la oficialidad, el que tiene la acción penal, tiene que hacerlo. Solicitó que se allanaran en una zona que él determinó todos los caballos que tuvieran signos de maltrato o que no tuvieran los títulos de propiedad pertinentes. A partir de allí entonces se secuestraron estos 27 caballos. Secuestrados estos caballos se observó a través de informes veterinarios, no de informes de abogados, digamos, esto es importante decirlo, los profesionales respecto de esto lo han dicho. Los caballos todos tenían signos de maltrato, unos con mayor y otros con menor gravedad, ¿verdad? Lo que sucede es que los caballos entonces en ese momento van hacia la Asociación Civil Caballos de Quilmes, que es la que se dedica a protegerlos como depósito judicial. Y entonces a partir de allí empieza, digamos, todo el proceso de rehabilitación de los caballos.
Pasado un lapso de 60 días que el veterinario había pedido al fiscal para que se pudieran curar ciertas enfermedades y para que, por ejemplo, cuestiones como la anemia infecciosa equina se terminara dentro de esos 27 caballos, estas personas van a tribunales a reclamar que se les devuelvan los caballos. Equivocado está la cuestión de devolver, porque yo no puedo devolver algo a alguien que no es propietario de una cosa. Estas personas no son propietarias de esos caballos, no demuestran la titularidad. Es como que yo, si no tengo papeles de mi auto, mal dicho en realidad, porque el caballo no es una cosa para nosotros, pero para que pueda entenderse, si yo no tengo papeles de mi auto y me lo saca la policía, yo no voy a poder reclamarlo. Y aquí ocurre lo mismo, con la gravedad que es a lo que nosotros ponemos foco de que estos caballos habían sido maltratados. Estas personas violentamente van a los tribunales de Quilmes. Yo estoy seguro que no son los carreros los violentos, sino las personas que los quieren llevar y que les enseñan que esta es la manera de reclamar las cosas. Gracias a esta violencia logran acceder a entrar a hablar con el fiscal los atiende y el fiscal, cometiendo prevaricato, o sea, sin tener en cuenta ninguna cuestión jurídica ni los informes veterinarios, se comprometen a devolver los caballos. Es así que nuestro estudio jurídico ingresa a la causa a partir de esto, porque hasta ese momento los proteccionistas o las personas que tienen a los caballos a su cuidado realmente creían que esta causa se iba a llevar adelante conforme a la ley. Y cuando sucede esto, nosotros ingresamos a la causa, nos presentamos como particulares damnificados e ingresamos una medida cautelar a través de la cual nosotros solicitamos que, básicamente por una cuestión ya de lógica jurídica, si tenemos animales que han sido maltratados, por consiguiente esos animales son víctimas, evidente es que no podemos devolverlos con los maltratadores. A partir de que el proceso se inicia, lo que terminamos logrando, después de un montón de cuestiones procesal penales, que sería muy largo para explicar aquí, logramos que por primera vez en Quilmes se suspenda la decisión del fiscal de devolución de los caballos. El día 31 de agosto el señor fiscal ordenó la devolución de 14 de esos 27 caballos. Cuando digo 14 no son caballos en donde se haya mostrado que por ejemplo no tenían maltrato, sino que son simplemente 14 de los 27 caballos que han sido reclamados. Se acercaron personas diciendo el caballo tal, tal y tal es mío, sin acreditar propiedad y sin dar razones, digamos, y sin demostrarse que esos caballos no habían sufrido maltrato. Hay 3 de esos caballos, por lo demás, que son los que están en peores condiciones de los 27. El fiscal, haciendo caso omiso de los informes veterinarios, mientras se tenía que resolver nuestra medida cautelar, decide devolver estos 14 caballos. Y por primera vez en Quilmes esa decisión fiscal está suspendida. Hace hoy ya 26 días que la decisión del fiscal está suspendida hasta que se termine de definir el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión hoy es: los caballos en Quilmes, los equinos, los animales, ¿son cosas? ¿Tienen la misma aptitud jurídica que una silla, que una mesa? ¿O son víctimas? La ley 14.346, cuando nos dice que no podemos tratar a un animal o hacerlo víctima de un acto de crueldad, o no podemos, digamos, sin entrar dentro del delito de maltrato, no alimentarlos en calidad suficiente, entonces es evidente que el animal es una víctima. Y déjame añadir una cosa más, no lo digo yo, lo dice la ley 14.346 y lo dice la jurisprudencia imperante en nuestro país. Ya hay jueces que han definido de esta manera, que es la lógica consecuencia jurídica que tiene una ley penal, que es que cuando se encuentra que el tipo penal se ha realizado sobre alguien, sobre ese sujeto de derechos que merece la protección penal, pues entonces nos encontramos con una víctima, y eso es lo que ha pasado. Bien decíamos, los caballos no son de los carreros básicamente porque no pueden acreditar la propiedad de estos caballos. ¿De quién son en realidad los caballos? Hoy día lo desconocemos. La causa no está buscando sus propietarios. Más allá de que se debería hacer, la Policía Rural estoy seguro que va a comenzar este trámite. Pero lo central es, por un lado, estas personas no pueden demostrar la propiedad de los equinos, por lo tanto no pueden devolvérsele los equinos. Incluso entre las personas a las que se les ha allanado, podría venir otra diciendo ese caballo es mío y de ninguna manera el señor fiscal puede devolvérselo o dárselo a esa persona. No existe posibilidad jurídica de que eso suceda. Excepto, claro, que la autoridad jurídica competente, sea el fiscal, sea su secretario o sea quien fuera que lo defina, no cumpla con las normas. Hay más de 7 normas nacionales que a nosotros nos indican cómo acreditar propiedad, tampoco es un solo papel. Tenemos el documento único equino, tenemos normativa del SENASA, es decir, tenemos una vasta cantidad, que yo tampoco quiero explayarme respecto de esto, además está todo en la causa, de documentación y además de cuestiones de sanidad pública que tienen que tenerse para poder circular con un animal. Bien, específicamente, de forma específica con un equino. Entonces, desde que nosotros tenemos normativa
nacional, provincial y aún municipal, porque la atracción a sangre está prohibida en el distrito de Quilmes, que nos dice no se puede transitar con animales que no posean esta cantidad de títulos de propiedad y que no posean estos estudios de tipo sanitario. Es muy simple, no se puede circular con esos animales. Entonces las personas que no pueden acreditar de esta manera que realmente pueden circular con animales y que esos animales son propios, no pueden volver a recibirlos. Enhorabuena que lo que se ha logrado es quitar de sus manos a los animales, ¿bien? Y que entonces estos animales estén en otro lugar y puedan volver al ciclo de adopción y que otras personas que realmente van a tratarlos como un animal merece, ¿bien? Mínimamente, sin sufrimiento, mínimamente, pues estos animales vuelvan a vivir de esa manera. En Quilmes vemos todos los días carros tirados por caballos por dos cuestiones. Primero, porque tenemos un gobierno municipal que hace caso omiso de una ordenanza municipal que existe. O sea, tenemos una ordenanza municipal cuya limitación es clara. Se encuentra prohibida la atracción a sangre en el municipio de Quilmes. Sea por personas como por animales. Digo, nosotros no estamos diciendo tienen que tirar ellos de los carros. Nadie tiene hoy, en el siglo XXI, que tirar de un carro por sí mismo. Por un lado tenemos eso, no se cumple una ordenanza municipal. El intendente de Quilmes, su gabinete o quien fuera, no la cumplen, la conocen muy bien y están obligados a cumplirla y no lo hacen. Eso por un lado. Y por otro lado, no existe hoy, hasta el momento, un accionar concreto del Poder Judicial penando a partir de la ley 14.346. Déjame hacer una diferenciación. No es lo mismo la prohibición de la atracción a sangre en Quilmes que la ley 14.346. Van en paralelo. Nosotros lo que tenemos hoy es una causa respecto de maltrato animal. Entonces, uno, si se pone a pensar en un caso de manual, nosotros los abogados penalistas tratamos de pensar de esa manera, ¿realmente podría existir tracción a sangre sin maltrato? En Quilmes se encuentra completamente prohibida. Ahora, uno podría pensar de manual que eso podría llegar a ser posible en tanto y en cuanto el caballo esté en buenas condiciones sanitarias, el caballo esté perfectamente bien alimentado, duerma en un lugar que corresponde, no coma de un basural, esté errado y además tire de un peso que sea excesivamente bajo. En otros casos, de ninguna manera nosotros podemos hablar de que no existe maltrato animal. Cuando nosotros hablamos de animales que viven en un basural, que duermen todos juntos, que comen de la basura, que no tienen atención sanitaria de ninguna manera, que no descansan porque son alquilados por una persona para trabajar de 12 del mediodía a 10 de la noche y después son alquilados por otra para trabajar hasta las 4 de la mañana y nuevamente alquilados, justo como te decía, no descansan y que además son azotados tremendamente cuando por este descanso que necesitan no pueden seguir tirando del carro, de un carro en el que arriba le ponen 5 heladeras, qué sé yo, 2 cocinas, digo, lo que se les ocurre y encuentran. Entonces, en este caso de lo que hablamos es de maltrato animal, de animales que se encuentran sufriendo. Yo ayer específicamente tuve una reunión muy importante con una becaria del CONICET respecto de maltrato animal, respecto de derecho animal, y ella me contaba que por fuera del derecho realmente los animales normalmente no tienen una posibilidad de planificar a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que los animales que están sufriendo no comprenden como nosotros que en algún momento ese sufrimiento puede terminar. Entonces el animal que sufre, el animal que es golpeado, el caballo que cae al suelo y que es golpeado hasta que se para y que no puede pararse, entiende que ese sufrimiento es lo único que está padeciendo en la vida. No puede comprender que más adelante ese sufrimiento se puede terminar, por ejemplo, si se para. Entonces hay que poner coto de una mesa de esto, hay que terminar con el sufrimiento de los animales porque básicamente, si no, Quilmes va a terminar desgraciadamente siendo una de las peores ciudades de nuestro país en donde menos se respeta el derecho. La Asociación Civil Caballos de Quilmes ha tenido, de forma previa a que nosotros seamos sus letrados patrocinantes, ha tenido algunas reuniones con no solamente este intendente, sino con el intendente anterior. Respecto de eso, realmente la asociación lo que ha obtenido es, visto por las acciones que se observan, nada. O sea, no existe en Quilmes hoy realmente la necesidad, o mal digo la necesidad, la intención por parte del gobierno quilmeño de hacer cumplir la ordenanza. Y esto tiene que ver con una, yo diría, hasta te diría falta de capacitación por parte de los gobernantes. Un gobernante tiene que poder ponerse, digamos, por encima de las cuestiones que le solicitan personas que están ajenas a la ley. Hay normativa y la normativa tiene que cumplirse.
Las amenazas, los piquetes, los cortes de calle no pueden doblegar la voluntad de la ley, no podrían doblegar la voluntad de un intendente. Ahora bien, cuando tenemos un intendente que se deja doblegar y al que realmente no le interesa cumplir con el mandato popular, ocurren estas cosas. Lo mismo ocurre cuando es un fiscal el que se deja amedrentar o es el jefe de los fiscales el que se deja amedrentar por las amenazas, por los cortes de calle y demás, sin decidir conforme a derecho. Respecto específicamente de los caballos de la causa, de estos 27 caballos, hay una gran batería de cuestiones que demuestran el maltrato animal. Fundamentalmente respecto de las heridas que se les ha visto y demás cuestiones, se encuentran, ¿verdad?, los informes veterinarios. Ahora, nosotros encontramos patentizada la mención o digamos que se ha cumplido con el tipo penal del artículo 1 de la ley 14.346, que estipula que hay maltrato cuando los animales se los hace trabajar sin estar en condiciones de trabajar. Entiéndase, por ejemplo, un animal que no es herrado no puede salir a caminar por la calle 2 o 3 horas, no lo puede hacer, sufre cuando se le sucede. De la misma manera, cuando no está descansado, ese animal tampoco puede salir a trabajar. Más allá de que uno esté en contra completamente de que el animal salga a trabajar en sí mismo, pero se acredita el maltrato a través de esto. Cuando observamos, por ejemplo, que un animal tiene golpes, entonces es evidente que allí hasta podemos encontrarnos con el segundo punto de la ley 14.346, que es el de los actos de crueldad hacia los animales. Uno no puede golpear un animal, bien, uno no puede hacer sufrir al animal simplemente porque uno lo necesita para algo. En todo caso, el animal que ya no se encuentra en condiciones de continuar trabajando, no debe seguir trabajando y punto, ahí termina la cuestión. El estado actual de la causa es el siguiente. El 31 de mayo se le ordenó a la Policía Rural, a partir de una decisión del fiscal infundada, que 14 de los 27 caballos se devolviesen. A partir de allí nosotros empezamos a demostrar que los caballos en realidad son víctimas y además fuimos por otro lado que tiene que ver más bien con el proceso penal, de decir, el fiscal no puede de forma completamente infundamentada definir el destino de los animales. Bien sabido es que el Código Procesal Penal de nuestra provincia de Buenos Aires pone en manos exclusivas del fiscal los depósitos judiciales, lo secuestrado de los delitos. Ahora, evidentemente, nosotros señalamos que, primero, el fiscal tiene que ser prudente al respecto y señalar por qué él comprende que es beneficioso para el animal que vuelva con los maltratadores. Y segundo, poder definir en definitiva si el fiscal sin fundamento, porque él puede definir los secuestros sin fundamento, bien, no lo puede hacer el juez, pero sí el fiscal, si realmente se puede definir el destino de una víctima sin fundamento, para lo cual nosotros hemos logrado que el juez sea el que controle la actividad del fiscal realmente. Esto era una cuestión que no se veía, que se entendía que el juez no podía hacer nada respecto de algo que el propio Código Procesal Penal de la provincia, una atribución le da específicamente al fiscal, pero ahora hemos logrado que el juez tenga que definirlo. Lo que estamos esperando es que, porque déjame señalar una cosa más, existen informes veterinarios contundentes respecto del maltrato animal en Quilmes, son contundentes, de estos 27 caballos. El fiscal ha dicho, conforme los informes veterinarios y conforme el estado de autos de la causa, yo estipulo se devuelvan los animales. O sea, habla sobre los informes veterinarios como si los tuviese en cuenta y no los tiene en cuenta para nada. Esta decisión, así como se la ve, es válida de forma jurídico-penal. Ahora, nosotros lo que decimos es, esto no puede seguir sucediendo. O sea, dejemos de entender a los animales como un objeto de secuestro más y empecemos a comprender que es una víctima y que está también dentro de las obligaciones del señor fiscal el propiciar la defensa de la propia víctima. Entonces, si la víctima en estos casos es indudablemente y únicamente el animal, no podemos, si justamente tenemos la obligación de defenderla, volver a llevarla con el maltratador, que por lo demás los requieren y los piden para volver a realizar las mismas actividades y sin de ninguna manera estar intentando, digamos, reponer o rehabilitar a los caballos de la situación en la que ellos mismos lo pusieron. Ellos dicen, así como están las cosas, devuélvanmelos para seguir haciendo lo que hacía con el animal. Ahora estamos esperando que el señor juez de la causa, el señor Martín Nolfi, defina conforme a derecho si los animales en esta causa son víctimas o son cosas, y si son víctimas, si va a tomar los informes veterinarios que, como decía, son contundentes, y va a decir, en definitiva, sí, los
va a tomar, si los informes veterinarios son certeros o no, y si en definitiva entonces, si los informes veterinarios demuestran que las víctimas de este delito eran víctimas justamente de maltrato, si entonces el juez con qué fundamentos jurídicos va nuevamente a autorizar o a confirmar la decisión fiscal de devolvérselo a los que los maltrataban. Yo te diría que por parte mía y por parte de la Asociación Civil Caballos de Quilmes se está haciendo, como bien te señalaba, al máximo para que en Quilmes empiece a verse el derecho procesal penal como debe ser. La ley 14.346 como debe ser. Se han hecho muchos esfuerzos en el interior del país y eso yo conozco mucho sobre aquello. Pero evidentemente la provincia de Buenos Aires es diferente, Quilmes es diferente. Hay muchas agrupaciones que yo no querría tirar de carreros, yo lo que querría decir que son agrupaciones sociales que se aprovechan de los carreros, porque en definitiva, déjame señalar una cosa fuera de lo jurídico, un dirigente social lo que menos puede pretender es que quien trabaja con un caballo siga en la misma situación. Lo que ellos deberían buscar es que la persona que necesita salir con un carro tirado por un caballo tenga otra realidad, ¿verdad? Tenga un trabajo diferente, pueda vivir de otra manera. Eso no es una condición digna de trabajo. Entonces, si uno es un dirigente social, tiene que tener la prudencia, la compostura y la responsabilidad de intentar cambiar esa realidad, no condenarlos a la misma realidad. Y por otro lado, el compromiso nuestro es total. Nosotros, como bien te decía, estamos trabajando muy fuerte para que las cosas cambien. Evidente es que nuestra participación en la causa ha cambiado definitivamente la manera, por lo menos en la que el Poder Judicial toma el proteccionismo en nuestro distrito. Por primera vez empiezan a pensar qué es lo que hay que hacer. Antes se entendía lo que había que hacer y era muy simple, los caballos se toman, se secuestran y se devuelven. Ahora esto está empezando a cambiar y nuestro compromiso es total. Nosotros vamos a estar como particular damnificado en esta causa que es paradigmática y que va a demostrar muchísimo y que yo estoy convencido de que si en nuestro distrito el Poder Judicial opera como debe operar, que es con fundamentos jurídicos, que es tomando en cuenta la normativa, tomando en cuenta la jurisprudencia y tomando en cuenta la doctrina que hoy también es vasta respecto de eso y tomando en cuenta fundamentos que son claros y que deberían llevarnos a la consecuencia de que el juez defina como corresponde. Si el Poder Judicial quilmeño así lo hace, las cosas van a cambiar. Y en cada causa en donde encontremos maltrato animal, yo estoy convencido de que siempre va a haber un abogado que tenga intenciones de que se aplique la ley y de que en definitiva en algún momento podamos llegar a ese, digamos, objetivo tan alto que tenemos todos, de que así como debe terminarse el maltrato hacia las personas, ¿bien?, también se termine con el maltrato animal.